Hola, bienvenidos al vídeo de presentación de nuestro informe de panorama económico en el que ofrecemos nuestras perspectivas acerca de un ciclo económico global que continúa siendo expansivo a pesar de que en los últimos meses hayamos asistido a una cierta desaceleración de este ciclo y a su vez la coyuntura económica se ha hecho algo más asimétrica entre una economía estadounidense que continúa creciendo a un ritmo muy vigoroso, una eurozona que está registrando cierta ralentización y unas economías emergentes que comienzan a mostrar algunos todavía incipientes síntomas de mejora. En conjunto es verdad que hay una cierta tendencia de ralentización y esto ha provocado que el FMI haya revisado a la baja sus estimaciones de crecimiento global desde el 3,9% hasta el 3,7% para el año 2019 y una de las áreas donde más se ha notado esta pérdida de impulso económico es en la eurozona, donde también está pensando ciertos factores de incertidumbre política. Y es que en la eurozona el crecimiento del PIB se ha ralentizado en el tercer trimestre de hasta el 1,7% en tasa interanual frente al 2,2% registrado en el segundo trimestre, y además algunos indicadores recientes pues han salido algo más flojos de lo estimado, situándose en mínimos que no veíamos desde la segunda mitad del año 2016. Por lo tanto, sensación de algo más de debilidad en la eurozona, acentuada también por esa incertidumbre política provocada también por ese presupuesto con un objetivo de déficit fiscal del 2,4% del PIB que ha presentado Italia, una cifra del 2,4% de déficit fiscal que contrasta con la estimación de déficit publicada por la Comisión Europea, que lo eleva hasta el 2,9% en el año 2019 y hasta el 3,1% en el año 2020, lo que supondría incumplir el pacto de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto, Italia seguirá siendo un motivo de tensión y de incertidumbre en el mercado. El diferencial de deuda italiana se puede mantener presionado al alza, al menos si el gobierno italiano no rectifica antes de esa fecha límite del 13 de noviembre que la Comisión Europea le ha pedido como límite para presentar un presupuesto reformulado, y puede ser un factor también que provoque una depreciación adicional del euro frente al dólar. Sin embargo, a pesar de esta cierta ralentización, el ciclo en la eurozona sigue siendo expansivo. La estimación de crecimiento de la propia Comisión Europea para el año que viene es un crecimiento del PIB del 1,9% y los indicadores PMI, aunque hayan desacelerado, siguen indicando o anticipando una cierta expansión para próximos trimestres. Dentro de la eurozona, a su vez, España ha sorprendido favorablemente en el tercer trimestre, dado que ha conseguido mantener su ritmo de crecimiento de 0,6% en tasa trimestral y más 2,5% en tasa interanual, y por lo tanto ha puesto freno a esa tendencia de desaceleración que habíamos visto durante los últimos trimestres, aunque sí es verdad que la pérdida de impulso del consumo privado de las exportaciones son algunos de los elementos a vigilar en nuestra economía doméstica. En contraste con esta situación de ralentización en la eurozona, tenemos la economía de Estados Unidos, que está en un momento absolutamente dulce, marcado por un crecimiento del PIB en el entorno del 3%, un desempleo en niveles mínimos de los últimos 48 años y además una inflación controlada en el entorno del 2%, si miramos el deflator del consumo, a pesar de que los salarios han comenzado a aumentar a tasas superiores al 3% por primera vez desde el año 2009. Este incremento de los salarios está contribuyendo a fortalecer la confianza del consumidor de cara a esta temporada importante desde el punto de vista del consumo por la Holiday Season, que agrupa las ventas en acción de gracias, Black Friday y durante la Navidad, con lo cual la economía americana se encuentra en un muy buen momento, sigue creciendo a ritmos sólidos y ello permitirá que la Fed mantenga su estrategia de subida gradual de los tipos de interés y que vuelva a aumentar el tipo de interés de referencia hasta el rango 2,25-2,50 en el mes de diciembre, ya que la economía está digiriendo muy bien esta estrategia de normalización gradual de la política monetaria por parte de la Fed. Desde el punto de vista político, hay que destacar también que las elecciones de medio mandato o midterm han tenido un desenlace positivo desde el punto de vista de la economía y el mercado, porque los demócratas han conseguido el control de la Cámara de Representantes, con lo cual tenemos un Congreso dividido, Cámara de Representantes en manos de los demócratas, Senado en manos del Partido Republicano de Trump, lo cual parece positivo desde el punto de vista económico porque esta nueva situación no cambia la esencia de la política fiscal expansiva seguida por Trump desde finales del año 2017, y por otra parte puede llevar al presidente a adoptar una actitud quizá menos beligerante o más dialogante con China de cara a esa negociación comercial que se entablará en la cumbre del G20 que tendrá lugar en Argentina a finales del mes de noviembre. Esta actitud quizá más dialogante o el menor riesgo de una línea absolutamente dura con el proteccionismo es uno de los factores que está contribuyendo a una mejora del flujo de noticias en las economías emergentes a lo largo del último mes, tras un verano muy duro marcado por los problemas que han atravesado algunas economías como Sudáfrica y especialmente Argentina y Turquía. En este sentido, cabe destacar que la progresiva estabilización de las divisas emergentes constituye una buena noticia y, bueno, desde el punto de vista de los casos particulares de las economías emergentes, China nos sigue pareciendo
una economía poco atractiva por la situación de desaceleración, por la amenaza del proteccionismo y porque el gobierno pues, sigue aplicando unos estímulos al crédito que nos parecen un factor de riesgo en el medio y largo plazo, pero comienza a haber algunas excepciones positivas dentro de los mercados emergentes, entre las cuales destacamos India por una estructura institucional algo más sólida y en el marco político más estable, por un potencial de crecimiento superior al 7% tanto en 2018 como en 2019, que le pueden dar ciertas oportunidades de crecimiento también y de mejora del mercado indio, y también Brasil, donde algunos indicadores adelantados comienzan a mejorar ante la expectativa de que el nuevo gobierno surgido de las recientes elecciones pueda implementar algunas de las reformas estructurales que el país necesita con cierta urgencia. Por lo tanto, el ciclo expansivo es cierto que se ha frenado en las últimas fechas, pero sigue siendo favorable, sigue siendo un factor de apoyo para el mercado, y esta fase de madurez del ciclo en la que nos encontramos puede prolongarse durante algunos trimestres más. Muchas gracias por seguir la actualidad del mercado de la economía con el Análisis Bankinter, y les animamos a que consulten el informe disponible en la web del broker de Bankinter. Gracias.